yo creo que en la actualidad se habla de un despertar religioso, ¿verdad? Pero desde luego este despertar religioso es muy diferente a como ha sido en otras épocas, yo creo. Es decir, en la actualidad, aunque está habiendo este como regreso, o esta, pues sí, algunos llaman el regreso de los dioses, ¿no? Es decir, que la gente vuelve a hablar de creencias, pero estas creencias son muy diferentes del pasado porque en la actualidad, hasta donde yo tengo entendido, la razón por la que gente se pregunta de esto no es tanto dentro de un marco institucional, ni dentro de un marco meramente vocacional, ¿verdad? Sino la pregunta por el sentido de la vida y bueno, aquí viene la aparición o el resurgimiento de diferentes corrientes. ¿Nos conviene a los seres humanos o hay que hacerlo porque es la voluntad de Dios? Y yo trabajé entonces dos autores, ¿verdad? Un autor jesuita que dice, el bien hay que hacerlo porque es conveniente, y eso nos lo dicta la razón humana, ¿verdad? Y la fe cristiana pues nos ayuda, nos ilumina, nos motiva, nos fortalece, nos da una mística para hacer el bien que nos pide la razón. Pero una persona que crea en Dios y una persona que no crea en Dios pueden ser igualmente éticos, ¿verdad? Y escogí otro autor, un autor de la llamada escolástica, un autor suizo, que se llama Servet Pincers, que él es de la opinión contraria, y él dice, hay que hacer el bien porque la razón nos lo pide, pero si tenemos fe religiosa, podemos ser mejores como personas, de tal manera que una persona que no cree en Dios no puede alcanzar. Entonces, yo creo que ahí hay dos posibilidades, ¿verdad? Que sí cree en Dios. La posibilidad, esta postura que habla de que la fe y la razón se complementan, pero no se necesita la fe para ser verdaderamente ético. Esta postura nos permite, yo creo a los teólogos, dialogar con el mundo moderno, porque si una persona no cree en Dios, o sea, si una persona no cree en Dios, pues yo puedo platicar con ella y ponernos de acuerdo en la necesidad de ser éticos y de buscar principios fundamentales que nos sirvan a todos los seres humanos, aunque no se crea en Dios. Y la otra postura, la que dice que se necesita la fe, ¿verdad? Tiene la dificultad que llega un momento en que el diálogo se interrumpe, porque un ateo, yo le puedo dar mis razones a un ateo, pero cuando ya empiezo a dar razones de fe, pues el ateo me puede decir, mira, yo no creo. Entonces, como yo no creo, pues yo no estoy obligado a hacer lo que tú crees, el plantear que de entre todos los seres humanos, quienes vivimos en las grandes ciudades, nos encontramos con la necesidad de la ética, ¿verdad? Pero nos encontramos también en contextos pluralistas muy diversificados, ¿no? Donde la mayoría de la gente está de acuerdo en que es necesario un orden, ¿verdad? La mayoría de la gente está de acuerdo en que no podemos vivir como sea, ni tampoco hacer lo que queramos, pero la dificultad viene cuando decimos, bueno, a ver, sí debe haber una ética, pero ¿quién la debe hacer? ¿Es posible que nos pongamos de acuerdo? ¿Cómo hacer para que quienes no creen y quienes creen podamos dialogar y buscar criterios que nos sirvan para ordenar nuestra vida y que esto no sea un caos? Y yo estoy trabajando en relación a eso, es decir, en relación a la necesidad de la ética dentro de lo que llamamos las grandes ciudades, ¿no? Que son los grandes laboratorios de la cultura, donde se encuentran diferentes opiniones de diferente tipo. Y es un tema bastante recurrente, porque, digo, con cierta frecuencia aparece en los medios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hacen legislaciones. Por ejemplo, uno de los últimos debates fue sobre si las parejas del mismo sexo tienen derecho a adoptar o no. Entonces, bueno, ahí viene toda una discusión, ¿verdad? Sobre, digo, inclusive ha salido también sobre lo que llaman la eutanasia, digo, ya hace algún tiempo se discutió el tema del aborto. Y bueno, un tema que también está ahí casi siempre es el tema de la responsabilidad social, ¿verdad? Si hay que pagar impuestos o no, y quién dice cuánto. Esos como grandes valores o como grandes paradigmas, etcétera, etcétera, que se supone que
que se descubren o que aparecen a partir de la modernidad, como era la razón, como era la persona humana, ¿no? Yo no creo que la modernidad haya estado, o yo no creo que la modernidad esté en contra de la religión, pero sí matizó muchas cosas de la religión. Sin embargo, yo creo que existían como que grandes paradigmas, ¿verdad? Es decir, si bien todavía se conservaba, por ejemplo en México, la idea de la fe, de la religión, se hablaba todavía del amor a la patria, se hablaba de la responsabilidad con la familia, del futuro de la nación, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dicen algunos sociólogos, como Gilles Lipovetsky, por ejemplo, hablan de que en la posmodernidad los grandes paradigmas que antes se ponían como grandes valores, como la patria, la familia, la humanidad, se han ido desquebrajando, ¿verdad? Se han ido tambaleando, y al parecer como que el valor más importante ahora es el individuo solo, ¿verdad? Entonces se habla de que ya el interés o el ideal de mucha gente no es el tener una familia, el servir al país, el servir a la nación, sino solamente el servirse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, las grandes opciones de la vida duran en la medida en que me sirvan a mí como persona, y si en determinado momento llegan a perder sentido para mí, pues se acabó. Entonces, yo creo que eso es una de las esta pérdida como que algún teólogo habla de la pérdida del hogar moral, ¿no? Es decir, como que perdimos los grandes paradigmas que nos decían hacia dónde. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho el tener esta sensación, y bueno, y esta realidad también, de que no hay quien nos diga o quien nos oriente hacia dónde podemos caminar, ¿verdad? Entonces, si eso se pierde o si eso se debilita, ¿no? Yo creo que entonces viene la dificultad sobre cómo orientarnos, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué pasa con los valores en la actualidad? ¿Será que entonces ya no hay honestidad, ya no hay respeto, ya no hay, las nuevas generaciones no tienen derecho a un futuro? ¿Será que no hay que cuidar el planeta? ¿Será que...? Y entonces, en base a esas preguntas, nos podemos entonces decir, bueno, ¿cómo hacerle para crear o descubrir leyes o normas que nos permitan proteger esos valores? Porque yo creo que cuando caemos en esas grandes crisis familiares o sociales o culturales, es cuando nos acordamos de que no podemos vivir simplemente como si fuéramos, como si no fuéramos seres humanos, ¿no?